El cálido aire vespertino de Hong Kong transportaba el sonido de la música clásica a través de las ventanas abiertas del Hotel Grand Palace. Dentro del elegante salón de baile, las lámparas de araña de cristal proyectaban un resplandor dorado sobre lo que se consideraba la reunión cultural más exclusiva del año. No se trataba de una fiesta cualquiera. Era el lugar donde las mentes más sofisticadas de Hong Kong se reunían para celebrar el arte, la música y la literatura. Bruce Lee se ajustó la chaqueta negra de su traje al cruzar la ornamentada entrada con su esposa Linda a su lado. Los suelos de mármol reflejaban la suave iluminación, y dondequiera que miraran, había gente vestida con sus mejores galas, sosteniendo copas de vino y hablando en voz baja y refinada. Linda apretó suavemente el brazo de Bruce, percibiendo su ligera incomodidad en ese ambiente formal. Bruce estaba acostumbrado a los sets de rodaje, las salas de entrenamiento y la energía de los estudios de artes marciales. Este mundo de vestidos de seda, joyas caras y conversaciones intelectuales sobre arte abstracto era completamente diferente. Podía oír fragmentos de conversaciones mientras pasaban junto a pequeños grupos de invitados. La gente comentaba las últimas exposiciones de arte en París, debatían los méritos de diferentes composiciones musicales y compartían anécdotas de sus viajes. Museos famosos de todo el mundo llenaban la lista de invitados, como un quién es quién de la élite cultural de Hong Kong. Había pintores de éxito cuyas obras colgaban en galerías de toda Asia, escritores cuyas novelas se habían traducido a varios idiomas y músicos que habían actuado en escenarios desde Londres hasta Nueva York. Profesores universitarios se mezclaban con coleccionistas de arte, mientras que directores de teatro charlaban con cantantes de ópera. Todos parecían pertenecer a este sofisticado círculo excepto Bruce, quien aún se estaba dejando su huella en el mundo del espectáculo. A medida que se adentraban en la fiesta, Bruce notó cómo la gente lo seguía con la mirada. Algunos lo reconocieron por su creciente carrera cinematográfica, mientras que otros sentían curiosidad por este joven que no encajaba del todo en sus reuniones habituales. Su reputación como artista marcial se extendía, y su filosofía sobre la lucha y la vida había empezado a llamar la atención. Más allá de los aficionados a las películas de acción, Linda lucía deslumbrante con su elegante vestido y se movía entre la multitud con una gracia natural. Había crecido en una familia estadounidense de clase media y entendía mejor que Bruce cómo desenvolverse en estas situaciones sociales. De vez en cuando se inclinaba para susurrar explicaciones sobre ciertos invitados o referencias culturales que surgían en las conversaciones. El salón de baile en sí era impresionante. Los altos ventanales ofrecían vistas del resplandeciente puerto de Hong Kong, mientras que pinturas clásicas adornaban las paredes entre columnas de mármol. Un magnífico piano de cola se alzaba en el centro de la sala como una joya negra, rodeado de cómodas zonas de estar donde los invitados podían reunirse para charlas íntimas. Flores frescas llenaban jarrones de cristal en cada mesa, y la suave iluminación creaba una atmósfera que se sentía a la vez lujosa e íntima. Bruce observaba cómo los invitados pasaban con gracia de una conversación a otra, sus discusiones fluyendo fluidamente entre temas como la teoría de la música clásica, los movimientos artísticos modernos y las ideas filosóficas. Se sintió fascinado y ligeramente intimidado por sus referencias casuales a artistas, compositores y escritores famosos que parecían conocer personalmente o habían estudiado extensamente. El anfitrión de la velada, un adinerado mecenas del arte, había invitado específicamente a Bruce debido a su creciente influencia en la escena del entretenimiento de Hong Kong. Si bien Bruce agradeció la invitación, no pudo evitar la sensación de que algunos invitados lo veían como un observador externo. Su mundo de entrenamiento físico, acrobacias cinematográficas y filosofía de las artes marciales parecía muy ajeno a sus conversaciones sobre conciertos sinfónicos e inauguraciones de galerías. Mientras aceptaban copas de vino de un camarero que pasaba, Bruce observó la dinámica social a su alrededor. Había claros círculos de influencia y respeto, y ciertos individuos acaparaban más atención que otros. Los invitados más respetados eran aquellos que habían alcanzado reconocimiento internacional en sus campos,
particularmente en lo que estas personas consideraban las artes más elevadas, la música clásica, la literatura fina y la pintura tradicional. Linda presentó a Bruce a varios invitados y él se encontró explicando sus antecedentes repetidamente. Cada vez notaba un patrón en las reacciones de la gente. Expresaban un interés cortés por su experiencia en artes marciales y su trabajo en películas, pero a menudo se producía un sutil cambio en su actitud cuando se daban cuenta de que no era un artista o intelectual tradicional en el sentido que ellos le daban. Las conversaciones a su alrededor estaban plagadas de referencias a capitales culturales europeas, conservatorios famosos y prestigiosos premios de los que Bruce nunca había oído hablar. La gente mencionaba casualmente la asistencia a conciertos privados en Viena o la visita a colecciones de arte exclusivas en casas particulares. Era un mundo donde el conocimiento cultural y la sofisticación artística eran la moneda de cambio por excelencia. A pesar de sentirse un poco fuera de lugar, Bruce se sintió genuinamente interesado en aprender sobre este mundo diferente. Escuchó atentamente mientras los invitados discutían el poder emocional de diferentes piezas musicales, la importancia histórica de diversos movimientos artísticos y los fundamentos filosóficos de la gran literatura. Su curiosidad natural y su deseo de comprender diferentes perspectivas lo atrajeron a estas conversaciones, incluso cuando tenía poco que aportar. A medida que avanzaba la velada, Bruce comenzó a relajarse y a encontrar su lugar en este entorno desconocido. Su carisma natural y sus respuestas reflexivas a las preguntas comenzaron a conquistar a algunos invitados. Descubrió que su enfoque filosófico de las artes marciales, de hecho, resonó con algunos intelectuales que encontraron paralelismos entre sus ideas sobre el desarrollo personal y los temas explorados en el gran arte y la literatura. La fiesta continuó fluyendo a su alrededor, con los invitados moviéndose entre diferentes áreas del salón. Algunos se reunieron alrededor del piano, otros se agruparon cerca de las ventanas con vistas al puerto, y otros buscaron rincones tranquilos donde podían conversar con mayor intimidad. El ambiente era sofisticado pero no recargado, con una genuina pasión por las artes evidente en la mayoría de las conversaciones. Bruce notó que, a pesar del ambiente refinado, aún existían dinámicas humanas en juego. Había sutiles competencias por la atención, discretos desacuerdos sobre el mérito artístico y las mismas maniobras sociales que se daban en cualquier grupo de personas. La diferencia radicaba en que estas competencias se libraban con conocimiento cultural y credenciales artísticas, más que con destreza física o éxito financiero, mientras se movían entre la multitud. Linda señaló a varios invitados notables y compartió lo que sabía sobre sus logros. Había un célebre violinista que acababa de regresar de una gira europea, un novelista cuyo último libro estaba siendo adaptado al cine y un pintor cuyas obras abstractas causaban controversia en los círculos artísticos locales. Cada persona se comportaba con la confianza que emanaba de ser reconocido como un experto en su campo. La noche aún era joven, y Bruce presentía que algo significativo estaba a punto de suceder. Había una energía expectante en la sala, como si los invitados estuvieran esperando un momento o evento en particular. No imaginaba que esta sofisticada reunión pronto se convertiría en el escenario de uno de los encuentros más memorables de su vida, uno que desafiaría las suposiciones sobre el talento, el respeto y el verdadero significado de la expresión artística. El escenario estaba listo para una velada que demostraría que la sabiduría y la habilidad podían surgir de los lugares más inesperados, y que juzgar a los demás por su apariencia o su pasado podía llevar a profundas sorpresas. Bruce Lee estaba a punto de descubrir que incluso en este mundo de sofisticación cultural, su talento único y su enfoque disciplinado de la vida encontrarían la manera de brillar. El suave murmullo de las conversaciones en el salón de baile cambió repentinamente cuando una figura distinguida entró por la puerta principal. Las cabezas se giraron y las conversaciones se detuvieron al reconocer al invitado más célebre de la noche. El maestro Chun Wei-min había llegado y su presencia captó de inmediato la atención de todos en la sala. Da Chun era un hombre de unos 50 años, con el cabello con mechas plateadas, perfectamente peinado y un smoking impecable que evocaba la sastrería europea.
Su postura era notablemente erguida y se movía con la seguridad de alguien que había pasado décadas actuando en los escenarios más prestigiosos del mundo. Todo en él irradiaba sofisticación y autoridad cultural, desde sus lustrados zapatos de cuero hasta la forma en que sostenía las manos como si fueran instrumentos preciosos. Mientras Chun se abría paso entre la multitud, la gente se acercaba a él como polillas a la llama. Bruce observaba desde el otro lado de la sala cómo los invitados se acercaban al maestro con evidente reverencia. Esperaban pacientemente su turno para hablar con él, y cuando lo hicieron, sus voces transmitían un profundo respeto que Bruce no había escuchado dirigido a nadie más en toda la noche. La reputación del pianista lo precedía donde quiera que iba. Chan comenzó a tocar el piano a los 4 años en Shanghái, mostrando un talento tan extraordinario que su familia lo sacrificó todo para brindarle una formación adecuada. A los 15 años, actuaba con importantes orquestas de toda China. Cuando los cambios políticos dificultaron la vida de los artistas, su familia se mudó a Hong Kong, donde la carrera de Chan floreció. Desde Hong Kong, Sin conquistó el mundo internacional de la música clásica. Actuó en el Carnegie Hall no solo una, sino 17 veces. La Orquesta Sinfónica de Londres lo tuvo como solista destacado durante 3 temporadas consecutivas. En Viena, la ciudad que muchos consideraban el corazón de la música clásica, Chen fue tratado como un rey. Salas de conciertos en París, Berlín, tanto Londres como Roma habían presenciado sus magistrales interpretaciones. Pero los logros de Chun iban más allá de la simple interpretación de música hermosa. Había grabado álbumes que ganaron premios internacionales y se estudiaron en escuelas de música de todo el mundo. Los críticos musicales de las publicaciones más prestigiosas escribieron reseñas entusiastas de su precisión técnica y profundidad emocional. Los profesores universitarios utilizaban sus grabaciones como ejemplos de técnica perfecta al enseñar a la siguiente generación de pianistas. Lo que hacía a Chen aún más impresionante para la élite cultural era su profundo conocimiento de la historia y la teoría de la música. Podía analizar las diferencias filosóficas entre Beethoven y Mozart con la misma facilidad con la que explicaba los desafíos técnicos de un chap y un nocturno. Sus entrevistas en revistas de música clásica eran citadas por otros músicos y académicos. No era solo un intérprete, sino un verdadero intelectual de su oficio. Mientras Chun recorría la fiesta, Bruce notó cómo las conversaciones del maestro eran diferentes de las típicas charlas informales que se desarrollaban en otros lugares de la sala. Cuando Ching hablaba de música, la gente escuchaba con intensa atención. Gesticulaba con gracia con las manos, ilustrando conceptos musicales mientras hablaba. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había pasado décadas perfeccionando su arte y estudiando. Sus secretos más profundos, el respeto que inspiraba a Chin, se hacía evidente en cada interacción. Cuando mencionaba una actuación reciente en Tokio, los invitados captaban atentamente cada palabra de su descripción. Cuando compartía una anécdota sobre un encuentro con un famoso compositor en Austria, la gente sonreía y asentía como si recibiera perlas de sabiduría. Incluso otros artistas consagrados en la fiesta parecían delegar en la experiencia y los conocimientos de Chun. La presencia de Chun también despertaba un lado más competitivo en algunos de los invitados. Bruce observó cómo algunas personas intentaban impresionar al maestro demostrando su propio conocimiento cultural. Mencionaban piezas clásicas desconocidas o hacían referencia a músicos famosos que decían conocer personalmente. Tion escuchaba cortésmente estos intentos, pero Bruce podía ver que el pianista era experto en distinguir entre la comprensión genuina y la simple mención de nombres. El maestro tenía opiniones sobre el estado actual de la música y la cultura, y no dudaba en compartirlas. Hablaba con pasión sobre la importancia de preservar las tradiciones clásicas en un mundo cada vez más comercial. Su voz denotaba preocupación al comentar cómo el entretenimiento popular estaba eclipsando lo que él llamaba arte serio. Según Chun, existía una clara jerarquía en el mundo de la cultura. Con la música clásica ocupando la posición más alta, Bruce se encontró estudiando los gestos y patrones de habla de Chun.
El pianista hablaba con una dicción perfecta y usaba un vocabulario que reflejaba su extensa formación. A menudo hacía pausas reflexivas antes de responder preguntas, como si sopesara cuidadosamente el peso de sus palabras. Cuando reía, era una risa refinada, en lugar de la risa cordial que solía escuchar en su propio círculo. Las manos del maestro eran particularmente fascinantes de observar. Incluso cuando no tocaba el piano, sus dedos se movían con una sutil gracia que dejaba entrever su increíble habilidad. Bruce notó cómo Chun a veces, inconscientemente, marcaba ritmos con la pierna o trazaba melodías en el aire mientras hablaba. Estas manos habían alegrado a millones de personas a través de su música y parecían tener vida propia. A medida que avanzaba la velada, Jun comenzó a ser el centro de atención cerca del piano de cola, en el centro de la sala. Un círculo de admiradores se formó a su alrededor, creando un público íntimo para sus historias y reflexiones. Habló sobre el viaje emocional de prepararse para una gran actuación, la intensa concentración necesaria para interpretar piezas complejas a la perfección y la conexión espiritual que sentía con los grandes compositores al interpretar su música. La conversación en torno a Chun inevitablemente giró en torno a la diferencia entre lo que él llamaba verdadero arte y el entretenimiento popular. Habló con evidente pasión sobre cómo la música clásica requería años de estudio dedicado para apreciarla verdaderamente. Según el maestro, la cultura popular podía proporcionar placer momentáneo, pero carecía de la profundidad y sofisticación que emanaban de siglos de evolución y refinamiento musical. Bruce escuchaba estas conversaciones con creciente interés. Se sintió impresionado por la evidente maestría de Sunny, a la vez, algo incómodo con su actitud desdeñosa hacia otras formas de expresión. El artista marcial que Bruce llevaba dentro apreciaba la dedicación y la disciplina que San describía. Pero se preguntaba si la visión del maestro sobre el valor cultural sería quizás demasiado limitada. Los demás invitados parecían completamente cautivados por la presencia de Chan. Le preguntaron sobre sus próximos conciertos, su opinión sobre los pianistas jóvenes y su perspectiva sobre diferentes interpretaciones musicales. Cada respuesta revelaba aún más el vasto conocimiento de Chun y sus firmes opiniones sobre su arte. Era claramente alguien que había reflexionado profundamente sobre la música y la cultura a lo largo de su vida. Mientras Bruce seguía observando al maestro, empezó a intuir que este músico consumado podría desempeñar un papel importante en los acontecimientos de la noche. Había algo en la confianza y las firmes opiniones de Chun que sugería que no dudaría en expresar sus opiniones, incluso si pudieran resultar incómodas para los demás. Se estaba preparando el escenario para lo que se convertiría en un encuentro memorable entre dos mundos muy diferentes. El refinado mundo de la música clásica representado por Chan y la emergente filosofía de las artes marciales y el entretenimiento popular que Bruce comenzaba a encarnar. Ninguno de los dos sabía aún cómo se cruzarían sus caminos esa noche, pero las tensiones culturales que desencadenarían su interacción ya eran claramente visibles en la sofisticada atmósfera del salón de baile de Hong Kong. El momento que cambiaría toda la noche comenzó de forma bastante inocente. Uno de los anfitriones de la fiesta, un coleccionista de arte de edad avanzada que había estado observando a Bruce y a Chun durante toda la noche, decidió que sería interesante presentar a estos dos hombres talentosos de mundos completamente diferentes. Se acercó a Bruce y Linda con una cálida sonrisa, señalando hacia donde el maestro estaba presidiendo la corte cerca del piano. «Vengan», le dijo el anfitrión a Bruce. «Me encantaría que conociera a nuestro invitado de honor. Jun es absolutamente brillante y creo que tendrían una conversación fascinante». Bruce sintió un ligero nudo en el estómago, pero asintió cortésmente. Linda le apretó el brazo animándole mientras caminaban por el suelo de mármol hacia el distinguido pianista. El anfitrión tocó suavemente a Chun en el hombro, interrumpiendo una conversación sobre las dificultades técnicas de interpretar Rachmaninoff. «Maestro, me gustaría presentarle a alguien especial. Soy Bruce Lee, el artista marcial y actor que se ha hecho un nombre aquí en Hong Kong». La voz del anfitrión transmitía un entusiasmo genuino, como si realmente creyera que este encuentro sería mutuamente enriquecedor.
Chun se giró lentamente. Su sonrisa de práctica apareció automáticamente mientras extendía la mano para un apretón de manos formal. Pero Bruce pudo ver algo cambiar en los ojos del maestro mientras procesaba la presentación. La calidez que había estado presente cuando Chun hablaba con otras figuras culturales pareció enfriarse varios grados. Su apretón de manos fue firme pero breve, y su mirada recorrió rápidamente a Bruce de pies a cabeza. «Ah, sí, artes marciales», dijo Chun, con un tono de voz que Bruce no pudo identificar al principio. «¿Qué te parece interesante? Entiendo que también estás involucrado en la industria cinematográfica». La forma en que Chan enfatizó la palabra interesante la hizo parecer menos a genuina curiosidad y más a tolerancia cortés. Otros invitados en el área inmediata comenzaron a prestar atención a la conversación, percibiendo algún tipo de cambio en la atmósfera. Bruce respondió con su característica franqueza y honestidad. «Sí, enseño artes marciales y he estado trabajando en algunas películas. Me apasiona compartir la filosofía y los principios detrás de las artes marciales, no solo las técnicas físicas». Habló con genuino entusiasmo sobre su trabajo, con la esperanza de encontrar puntos en común con este músico consumado. Pero en lugar del interés que solía generar la filosofía de Bruce, la expresión de John se volvió aún más distante. «Filosofía», repitió el maestro como si saboreara la palabra y la encontrara. «Es algo desagradable. Qué fascinante que las actividades físicas ahora afirmen tener profundidad filosófica». La pausa antes de las actividades físicas fue deliberada y cortante, dejando claro que se no consideraba las artes marciales al mismo nivel que las actividades intelectuales serias. Linda sintió la tensión se disipó de inmediato e intentó llevar la conversación hacia un terreno más seguro. «Bruce lleva años estudiando diversas formas de filosofía», comentó ella. «Está particularmente interesado en el pensamiento oriental y cómo se aplica al desarrollo personal». Su voz era diplomática, pero Bruce percibió el tono protector que se apoderó de ella cuando percibió que lo estaban desestimando injustamente. La respuesta de Chun reveló la magnitud de sus prejuicios culturales. «Oh, estoy seguro de que el entrenamiento físico tiene algún valor», dijo, con palabras cuidadosamente elegidas para sonar comprensivas, aunque en realidad eran profundamente condescendientes. «Pero, seguramente estará de acuerdo en que hay una diferencia significativa entre, digamos, las actividades que involucran el cuerpo y las que realmente desafían la mente y el alma». El maestro se entusiasmó con el tema, y su voz adquirió el tono de alguien que imparte una conferencia a sus estudiantes. «El verdadero arte, como ven, requiere años de estudio dedicado, una comprensión de la historia y la tradición, y la capacidad de interpretar obras que han conmovido a la humanidad durante siglos. Exige rigor intelectual y emocional. Una sofisticación que va mucho más allá del mero entretenimiento». Bruce sintió que le subía la fiebre, pero mantuvo la compostura. «Creo que las artes marciales tienen más profundidad de la que imaginas», dijo con calma. «Los grandes maestros siempre han entendido que la verdadera habilidad proviene del desarrollo conjunto del cuerpo y la mente. Hay filosofía, estrategia, psicología e incluso elementos espirituales involucrados». Pero Chin parecía decidido a demostrar su superioridad en este intercambio. Por supuesto», dijo con un gesto condescendiente. «Estoy seguro de que lo que haces requiere ciertos talentos, pero seamos honestos sobre la diferencia fundamental entre el entretenimiento comercial y la auténtica expresión artística». Sus palabras llevaban el peso de décadas de autoridad cultural, y varios invitados asintieron, aparentemente de acuerdo con su perspectiva. El maestro continuó su sutil ataque, cada palabra elegida cuidadosamente para restarle importancia a los logros de Bruce, manteniendo al mismo tiempo un barniz de cortesía. «Verás, cuando interpreto un acorde en una sonata, no solo estoy tocando notas. Estoy interpretando el viaje emocional de una de las mentes musicales más grandes de la historia. Estoy conectando con siglos de evolución cultural. Participo en una tradición que ha elevado la conciencia humana durante generaciones.
Chan gesticulaba elegantemente con las manos mientras hablaba. Las mismas manos que habían creado música hermosa en escenarios de todo el mundo. Lo que hago requiere no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión intelectual, conocimiento cultural y la capacidad de comunicar emociones complejas a públicos sofisticados. Es la diferencia entre artesanía y arte, entre entretenimiento e iluminación. El círculo de invitados a su alrededor se había ampliado, y Bruce podía sentir sus ojos observando cómo se desarrollaba este choque cultural. Algunos parecían incómodos con Chan, con evidente desdén, pero otros asintieron con aprobación ante la defensa del maestro de la alta cultura. La tensión en el ambiente se estaba volviendo imposible de ignorar. Bruce intentó una vez más tender un puente entre sus mundos. Creo que cualquier actividad puede alcanzar niveles artísticos cuando se aborda con el espíritu y la dedicación adecuados. Dijo, ya sea música, artes marciales o cualquier otra disciplina, lo que importa es la profundidad de la comprensión y la sinceridad del practicante, pero Chan no se dejaba intimidar. Su sonrisa se volvió aún más condescendiente al decir lo que claramente consideraba la última palabra sobre el tema. Mi querido joven, dijo, con un tono que destilaba falsa amabilidad. Admiro su entusiasmo, pero sin duda debe reconocer que existen niveles de sofisticación en las actividades humanas. Lo que haces puede requerir coordinación física y quizás algo de pensamiento estratégico, pero simplemente no se puede comparar con las exigencias intelectuales y emocionales de la expresión artística seria. El maestro hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras se asimilaran antes de ofrecer su observación más aguda. Luchar, incluso disfrazado de filosofía, sigue siendo esencialmente una actividad primitiva. El arte, el verdadero arte, es lo que nos separa de nuestros instintos más básicos y nos eleva a nuestro máximo potencial como seres humanos. La mano de Linda apretó el brazo de Bruce, y él pudo sentir su ira por él. Varios invitados se removieron incómodos, al darse cuenta de que lo que había comenzado como una presentación cortés se había convertido en algo mucho más incómodo. La sofisticada atmósfera de la fiesta pareció congelarse en torno a este momento de confrontación cultural. Bruce permaneció inmóvil, su entrenamiento en artes marciales lo ayudó a mantener el control de sus emociones. Incluso cuando las palabras de Chen le dolieron, pudo sentir el peso del juicio de la élite cultural reunida, muchos de los cuales parecían estar de acuerdo con la evaluación del maestro. La noche que había comenzado con tal promesa se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, y Bruce se dio cuenta de que su lugar en este mundo refinado estaba siendo cuestionado de la manera más pública posible. El escenario estaba listo para lo que se convertiría en uno de los enfrentamientos más memorables en la historia cultural de Hong Kong. Aunque ninguno de los testigos sabía aún cuán drásticamente estaba a punto de cambiar la noche. La conversación tomó un giro aún más incómodo cuando uno de los invitados, tratando de relajar el ambiente, mencionó algo que resultaría ser un error crucial. Una mujer de mediana edad que había estado escuchando el intercambio entre Bruce y Tum de repente se iluminó con lo que consideró una información útil. «Oh, qué maravilloso», exclamó, mirando a ambos hombres. «Bruce, alguien me dijo que has estado tomando clases de piano. Qué encantadora coincidencia que conozcas a nuestro maestro esta noche». Su voz transmitía genuino entusiasmo. Completamente inconsciente de que acababa de entregarle a Chun el arma perfecta para su siguiente ataque, Bruce sintió un vuelco en el estómago. De hecho, había estado estudiando piano en privado durante varios meses, impulsado por su curiosidad de toda la vida sobre diferentes formas de expresión y disciplina. Era algo que hacía por placer y crecimiento personal, no algo que hubiera planeado discutir en esta sofisticada reunión. Las clases de piano eran de su filosofía, que una persona completa debe explorar muchas artes y disciplinas diferentes. Jan arqueó las cejas con una aparente sorpresa, pero Bruce pudo ver de inmediato la mirada calculadora que cruzó el rostro del maestro. Esta era exactamente la oportunidad que Chun había estado esperando. La sonrisa del piano se ensanchó,
pero era la clase de sonrisa que un gato podría esbozar al acorralar a un ratón. «¡Qué fascinante!», dijo Chun, con la voz entrecortada. Con falsa emoción, un artista marcial que toca el piano. «Esto es realmente extraordinario». Se giró para dirigirse al creciente círculo de invitados que los rodeaba, con la voz tan alta que todos podían oír lo que estaba a punto de suceder. «Damas y caballeros, hemos descubierto a un verdadero hombre del Renacimiento entre nosotros». La forma en que Chan enfatizó el hombre del Renacimiento dejó claro que estaba siendo sarcástico, aunque pronunció las palabras con tanta teatralidad que algunos invitados no supieron si hablaba en serio o se burlaba. Bruce sintió que la trampa se cerraba a su alrededor, pero no veía salida sin parecer grosero o cobarde frente a toda esa distinguida gente. San continuó su actuación, gesticulando grandilocuentemente hacia Bruce como si lo presentara al público. «Aquí tenemos a alguien que domina el arte del combate físico y ahora explora el sublime mundo de la música. ¡Qué maravillosamente ambicioso!». Cada pausa y énfasis estaban cuidadosamente calculados para sonar halagadores, pero en realidad profundamente insultantes. Uno de los invitados, un comerciante de arte que había estado disfrutando de su vino, gritó alentadoramente: «Bruce, tienes que tocar algo para nosotros. Qué emocionante tener dos músicos en la fiesta». Esta inocente sugerencia provocó una oleada de aprobación entre la multitud, y varios asintieron y sonrieron ante lo que consideraban una idea encantadora. Pero Bruce comprendía perfectamente lo que estaba sucediendo. Tun lo estaba preparando para la humillación pública, y los bienintencionados invitados, sin saberlo, estaban contribuyendo a activar la trampa. Los ojos del maestro brillaban de anticipación al aceptar la sugerencia con aparente entusiasmo. «¡Qué idea tan maravillosa!», exclamó Chon, aplaudiendo, como si la idea acabara de ocurrírsele. «Me encantaría escuchar a nuestro joven amigo demostrar sus dotes musicales». La breve pausa antes de las habilidades fue como un cuchillo retorcido, sugiriendo que Chun dudaba seriamente que Bruce poseyera un verdadero talento musical. El pianista se acercó a Bruce, su voz adoptando el tono de alguien que ofrece un generoso regalo. «Por favor, insisto en que toque algo para nosotros. Sería un placer presenciar a alguien de tu entorno, intentando interpretar a los grandes maestros». La palabra interior fue pronunciada con especial veneno, dejando claro que Chun consideraba el mundo de Bruce fundamentalmente inferior. Chun entonces asestó lo que claramente consideró el golpe de gracia. Su voz lo suficientemente alta para que todos en el área circundante la oyeran con claridad. Quizás algo sencillo sería apropiado. Tal vez una pieza infantil básica. Algo sacado de un manual de instrucciones para principiantes. Su sugerencia fue acompañada de una sonrisa condescendiente que hizo que varios invitados se revolvieran incómodos. Finalmente, se dio cuenta de que no era un estímulo amistoso. El maestro no había terminado con su humillación pública. Se giró para dirigirse directamente al público, como si Bruce no estuviera allí. Es realmente encantador cuando la gente del mundo del espectáculo intenta apreciar la música seria. Claro que no hay que esperar demasiado. Después de todo, hay una gran diferencia entre alguien que lucha por ganarse la vida y alguien que ha dedicado toda su vida a la excelencia musical. Bruce sintió que su rostro ardía de vergüenza y rabia, pero su entrenamiento en artes marciales lo ayudó a mantener la compostura. Pudo ver el rostro de Linda enfurecerse por él, y varios invitados ahora parecían claramente incómodos con la evidente crueldad de Chun. El ambiente sofisticado de la fiesta se había vuelto tóxico, con todos observando para ver cómo se desarrollaría esta humillación cultural. Dodge Chun continuó su ataque, entusiasmándose con su tema al sentir la victoria al alcance de la mano. «Seamos realistas al respecto», dijo, con su voz cargada de la autoridad de sus décadas de logros musicales. Tocar el piano requiere años de estudio dedicado y comprensión de la teoría musical, precisión técnica y sofisticación emocional. No es algo que uno pueda aprender simplemente como pasatiempo. El maestro señaló hacia el magnífico piano de cola que dominaba el centro de la sala.
Este instrumento ha sido agraciado por los dedos de verdaderos maestros. Esta noche, ha sido afinado a la perfección para una expresión musical seria. Estoy seguro de que nuestro amigo no querría disminuir su dignidad con un intento de aficionado. La cruel ironía en la voz de Qian se estaba volviendo imposible de pasar por alto, y varios invitados fruncían el ceño abiertamente ante su comportamiento. Pero Chin parecía embriagado por su propia actuación, completamente seguro de que estaba a punto de presenciar la humillación total de Bruce ante la élite cultural de Hong Kong. Por supuesto, Chun continuó con fingida generosidad. Si de verdad estás decidido a intentarlo, supongo que podríamos encontrar algo básico que puedas intentar, tal vez una estrella de 5 puntas o tal vez un simple ejercicio de escala, algo que no agote demasiado tu limitada experiencia. Cada sugerencia se pronunciaba con creciente condescendencia, y Bruce podía sentir el peso de todos los ojos presentes observando cómo se desarrollaba este asesinato cultural. Jun había logrado convertir lo que debería haber sido una agradable reunión social en un juicio público con Bruce Cast como el acusado, cuya presencia en este mundo refinado estaba siendo cuestionada. La última jugada del pianista fue pronunciada con un floreo teatral. Sus brazos se extendieron como si ofreciera un magnífico regalo. Les diré que, anunció Chan a la multitud reunida. Hagamos esto interesante. Yo personalmente seleccionaré una pieza sencilla para que nuestro amigo artista marcial la intente. Algo que incluso alguien sin formación musical podría lograr sin pasar vergüenza. El desafío flotaba en el aire como un guante lanzado, y Bruce se dio cuenta de que Chun lo había puesto en una situación imposible. Si se negaba a tocar, parecería cobarde, y en esencia, estaría admitiendo que Chun tenía razón sobre sus limitaciones. Pero si aceptaba, Chun claramente esperaba que fracasara estrepitosamente frente a toda esa gente sofisticada, confirmando todos los prejuicios sobre la inferioridad del entretenimiento popular en comparación con la alta cultura. Linda se acercó a Bruce, encontrando su brazo en un gesto de apoyo y solidaridad. Todo el salón parecía contener la respiración, esperando a ver cómo reaccionaría Bruce a esta humillación pública cuidadosamente orquestada. Chun permaneció junto al piano con evidente satisfacción, completamente seguro de haber impartido una clase magistral de superioridad cultural que daría que hablar en los círculos de élite de Hong Kong durante años. El silencio que siguió al desafío de Chen pareció eterno. Bruce permaneció inmóvil, sintiendo el peso de decenas de ojos observándolo, esperando ver cómo respondería a esta trampa cuidadosamente urdida. Su mente repasaba rápidamente sus opciones, ninguna de las cuales parecía particularmente atractiva. La sofisticada multitud a su alrededor bullía con silenciosa anticipación, algunos genuinamente curiosos por lo que sucedería a continuación, otros claramente esperando presenciar su vergüenza pública. El primer instinto de Bruce fue declinar cortésmente y alejarse de esta situación tóxica. Cada fibra de su ser le decía que enfrentarse a la crueldad de Chun solo conduciría a más humillación. No tenía nada que demostrarles a estas personas y, desde luego, nada que ganar siguiéndole el juego a la obvia trampa del maestro. Lo sensato sería simplemente excusarse él y Linda de esta reunión e irse con la dignidad que le quedara intacta. Gracias por la amable oferta, comenzó Bruce lentamente, con voz cuidadosamente controlada. Pero no creo que este sea el momento ni el lugar adecuados para jugar. Todavía soy un principiante y no querría perturbar una velada tan sofisticada con mis esfuerzos de aficionado. Sus palabras fueron diplomáticas y cortés, dándole a Chen una forma de salvar las apariencias y terminar esta cruel partida. Pero a Chun no le interesaba salvar las apariencias ni la gracia. Había olido sangre en el agua y, como un tiburón, estaba decidido a terminar lo que había empezado. Los ojos del maestro se iluminaron con una satisfacción triunfante, como si la cortés negativa de Bruce fuera justo lo que esperaba. ¡Oh, qué decepción!, exclamó John en voz alta, asegurándose de que su voz se oyera por todo el salón. Y yo que pensaba que por fin podríamos ver a alguien del mundo del espectáculo intentar apreciar el verdadero arte.
Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para que la negativa de Bruce sonara a cobardía. En lugar de sabiduría, el pianista se dirigió al público con teatral decepción, abriendo los brazos como si apelara a su sentido de justicia cultural. Damas y caballeros, parece que nuestro amigo artista marcial prefiere aferrarse a lo que mejor sabe. Quizás la brecha entre la interpretación física y la expresión artística sea simplemente demasiado grande para salvarla. La actuación de Han fue magistral en su crueldad. Logró sonar comprensivo y profundamente condescendiente al mismo tiempo. Por supuesto, no deberíamos sorprendernos, continuó, y su voz se escuchó en cada rincón del área circundante. Después de todo, la verdadera expresión musical requiere cierto refinamiento que no se desarrolla de la noche a la mañana. Requiere años de estudio dedicado, comprensión cultural y sofisticación intelectual. El maestro hizo una pausa dramática, dejando que sus palabras calaran hondo antes de pronunciar lo que claramente consideraba. Es un golpe de gracia. Supongo que cuando uno pasa su tiempo en combate físico, simplemente no hay oportunidad de desarrollar la sensibilidad y la profundidad necesarias para una actividad artística seria. Mundos diferentes, capacidades diferentes, como dicen. Bruce sintió que algo cambiaba en su interior cuando las palabras de Chun dieron en el blanco. Ya no se trataba solo de tocar el piano. El maestro atacaba todo lo que Bruce representaba, desestimando toda su filosofía y enfoque de la vida como inferiores y primitivos. Chang, en esencia, argumentaba que las disciplinas físicas como las artes marciales eran incompatibles con el desarrollo intelectual y artístico. Linda percibió el cambio en Bruce de inmediato. Podía sentir la tensión que crecía en su cuerpo. Ver la ligera tensión alrededor de sus ojos que indicaba que su paciencia estaba llegando al límite. Le apretó el brazo suavemente, intentando recordarle que las opiniones de Chun no importaban, que simplemente podían irse y olvidarse de este desagradable encuentro, pero otros invitados se unían. Algunos por genuina curiosidad, otros aparentemente disfrutando del espectáculo que se había creado. Una anciana coleccionista de discos clásicos habló con lo que ella consideró un apoyo alentador. «Oh, por favor, Bruce, no seas modesto», dijo con una dulce sonrisa que hizo sus palabras aún más dolorosas. «Estoy segura de que todo lo que has aprendido sería encantador para un aficionado. Después de todo, no esperamos una actuación profesional. Solo una pequeña demostración de tu afición». Sus palabras, aunque amables, le dieron a Bruce como una bofetada. La despreocupación de meses de práctica dedicada como un simple pasatiempo dolió más que la evidente malicia de Chun. Esta gente ya había decidido que cualquier cosa que tocara sería pintoresca en el mejor de los casos, y vergonzosa en el peor. No lo invitaban a compartir su música. Le pedían que se entretuviera con su propia humillación. Otro invitado, un director de teatro, que había estado bebiendo sin parar durante toda la noche, intervino con entusiasmo etílico. «Vamos, Bruce. No nos dejes colgados. Todo es por diversión. Además, podría ser interesante ver cómo alguien de tu entorno interpreta la música clásica. Podría ser bastante. ¿Ves un tío? Para todos nosotros». La palabra «educativo» se impuso. El mismo tono condescendiente que había infectado toda la conversación. A estas personas no les interesaba escuchar a Bruce tocar música. Querían estudiarlo como una especie de curiosidad cultural, un espécimen que confirmara sus preconcepciones sobre las limitaciones intelectuales de las personas con antecedentes en el mundo del espectáculo. Dodge Chun aprovechó la creciente presión del público, y su voz adquirió un tono casi paternal de amable aliento. «Verás, todos aquí sentimos una genuina curiosidad por tu trayectoria musical. Todos somos amigos, todos amantes de las artes, cada uno a su manera. Seguramente no nos negarías este pequeño placer. Después de todo, ¿con qué frecuencia podemos presenciar a alguien dar sus primeros pasos en nuestro mundo?» La frase «nuestro mundo» fue pronunciada con especial énfasis, dejando claro que Chun veía la música clásica como un territorio exclusivo.
que Bruce intentaba invadir. El maestro se estaba posicionando como el generoso anfitrión, permitiendo con amabilidad que un forastero tuviera la oportunidad de demostrar su valía, digno de ser admitido en la élite cultural. Bruce observó el círculo de rostros que lo rodeaba. Algunos mostraban genuina curiosidad. Otros apenas disimulaban su diversión ante su situación, y algunos mostraban la incomodidad de quienes reconocían que algo cruel estaba sucediendo, pero se sentían impotentes para detenerlo. Toda la situación se había convertido en una prueba de su habilidad musical, pero también de su valentía y carácter. Linda se acercó a su oído, su voz apenas un susurro. «Podemos irnos, Bruce. No les debes nada a estas personas. Vámonos a casa». Sus palabras estaban llenas de amor y apoyo, ofreciéndole una vía de escape de esta situación cada vez más tóxica. Pero mientras Bruce permanecía allí, sintiendo el peso de la expectativa y el juicio sobre él, algo más comenzó a surgir. Bajo la vergüenza y la ira, sentía la misma silenciosa determinación que lo había impulsado a dominar las artes marciales contra todo pronóstico. El mismo espíritu que lo había impulsado a desarrollar su propia filosofía de lucha a pesar de las críticas de los maestros tradicionales. Do-chun, sintiendo la victoria al alcance de la mano, decidió hacer un último esfuerzo. «Te diré que», dijo el maestro con exagerada generosidad, «para facilitarte las cosas, incluso sugeriré una pieza específica, algo apropiadamente simple, pero lo suficientemente reconocible como para que todos podamos apreciar tu esfuerzo. ¿Qué tal si Mary comiera un corderito? Seguramente, incluso alguien con poca formación musical podría lograrlo». La sugerencia provocó algunas risas incómodas entre el público, y Bruce se dio cuenta de que Chun lo había convertido con éxito en el entretenimiento de la noche. Ya fuera que tocara o se marchara, sería objeto de chismes y condescendencia. Diversión durante semanas en los círculos culturales de Hong Kong. El momento se prolongó con todos a la espera de ver qué haría Bruce. El sofisticado salón de baile se había convertido en una arena con Chan como el depredador dominante y Bruce como la presa acorralada. Pero lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que Bruce Lee nunca había sido muy bueno manteniéndose acorralado, y su respuesta estaba a punto de sorprender a todos en la sala. El momento decisivo había llegado. Bruce permaneció inmóvil por lo que pareció una eternidad. Su respiración profunda y controlada mientras aceptaba lo que estaba a punto de hacer. La misma calma interior que también le había servido en el entrenamiento de artes marciales lo envolvió como un manto familiar. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, pero se oyó con claridad entre la multitud expectante. «¿Sabes qué?», dijo Bruce, mirando directamente a los ojos confiados de Chun. «Creo que tocaré algo para todos». La simple declaración provocó una oleada de sorpresa entre los invitados reunidos. Chun arqueó ligeramente las cejas, claramente sin esperar que Bruce aceptara el desafío después de una reticencia tan evidente momentos antes. Linda lo agarró con más fuerza del brazo, y él sintió su preocupación irradiando a través de ese toque. Conocía a Bruce lo suficiente como para reconocer el cambio en su actitud. No se trataba de la resignada aceptación de alguien que se encaminaba hacia una humillación inevitable. Era algo completamente distinto, algo que le recordaba la intensidad que mostraba ante una demostración de artes marciales particularmente desafiante. Bruce colocó suavemente su mano sobre la de Linda, dándole un apretón tranquilizador. «Está bien», le susurró, con una voz que transmitía una confianza que parecía surgir de la nada. «Confía en mí». Había algo en su tono que la hizo soltar su agarre protector, aunque sus ojos seguían llenos de preocupación por lo que estaba a punto de suceder. La multitud comenzó a vibrar de emoción cuando Bruce empezó a caminar hacia el magnífico piano de cola en el centro de la sala. Chun lo seguía con evidente satisfacción, anticipando con claridad el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Varios invitados se movieron para obtener mejores posiciones de observación, formando un semicírculo alrededor del banco del piano. «¡Qué maravilloso!», exclamó Chun al público reunido, con una voz que denotaba deleite teatral. «Damas y caballeros,
Estamos a punto de presenciar una actuación verdaderamente única. Espero de verdad que todos animen debidamente, sin importar el resultado. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas para sonar de apoyo, mientras preparaban al público para presenciar el vergonzoso fracaso de un aficionado. Al acercarse Bruce al piano, se tomó un momento para observar atentamente el instrumento. Era un hermoso piano de cola Steinway, cuya superficie lacada en negro reflejaba las luces de la lámpara de araña de cristal como un espejo. Las teclas eran de un blanco y negro inmaculados, dispuestas en perfecto orden, esperando a que alguien lo suficientemente hábil las animara. Este era, sin duda, un instrumento digno de los mejores músicos del mundo. Bruce sacó la banqueta del piano y ajustó ligeramente su altura, tomándose su tiempo para acomodarse. Sus movimientos eran pausados y pausados, sin mostrar la energía nerviosa que Chun claramente esperaba de alguien a punto de hacer el ridículo en público. La tranquila preparación del artista marcial comenzó a crear una tensión diferente en la sala. Do-Chun se colocó donde pudiera ver claramente las manos de Bruce sobre el teclado, listo para ofrecer comentarios útiles cuando comenzasen los inevitables errores. «Tómate tu tiempo», dijo el maestro con falsa amabilidad. «No hay prisa. Todos estamos aquí para apoyar tu trayectoria artística, sin importar cómo se desarrolle». Varios invitados susurraban entre sí, especulando sobre qué pieza intentaría tocar Bruce. La mayoría parecía asumir que se quedaría con algo muy básico, probablemente una de las sencillas canciones infantiles que Chun había sugerido. Algunos apostaban en voz baja sobre la rapidez con la que Bruce se rendiría y se alejaría del piano avergonzado. Bruce colocó las manos suavemente sobre el teclado, sus dedos encontrando su posición con cuidadosa precisión. La sala se sumió en un silencio absoluto, e incluso las conversaciones de fondo de otras partes del salón parecieron desvanecerse. Todas las miradas estaban centradas en ese momento, esperando a ver qué sucedería cuando el artista marcial intentara tocar música clásica durante unos segundos. Bruce simplemente se sentó allí con las manos sobre las teclas, pareciendo centrarse mentalmente. Su respiración era lenta y controlada, y su postura era perfectamente recta pero relajada. Quienes lo conocían bien habrían reconocido que esta era la misma preparación mental que usaba antes de intentar una destreza marcial particularmente difícil. Artes. Técnica. Chun esperó con impaciencia apenas disimulada a que Bruce comenzara lo que el maestro supuso que sería un torpe intento de una melodía sencilla. El pianista ya había preparado varias melodías alentadoras pero condescendientes. Comentarios. Para cuando Bruce inevitablemente tenía dificultades con la técnica básica o cometía errores obvios. Entonces, sin previo aviso, sus dedos comenzaron a moverse por las teclas. Las primeras notas que surgieron del piano no fueron los simples sonidos vacilantes de un principiante con dificultades para tocar Mary Adalito Lamb o Brilla, brilla, estrellita. En cambio, los compases iniciales del famoso vals del minuto de Chopin llenaron el salón con una claridad nítida y precisa que dejó atónitos a varios invitados. Audiblemente, la sonrisa confiada de Chun se congeló en su rostro al darse cuenta de lo que estaba oyendo. No se trataba de la torpeza de aficionado que esperaba. Eran los pasajes complejos y exigentes de una de las piezas cortas más desafiantes de la música clásica, interpretadas con una destreza técnica imposible de fingir o fallar accidentalmente. Los dedos de Bruce danzaron sobre el teclado con fluida gracia, navegando por las escalas rápidas y los intrincados pasajes que habían desafiado a los estudiantes de piano durante generaciones. La melodía familiar comenzó a extenderse por la sala. Pero no solo era técnicamente correcto. Se tocaba con genuina comprensión musical y sensibilidad emocional. Los invitados, que habían estado dispuestos a animar cortésmente el esfuerzo de un aficionado, se encontraron escuchando genuinamente una música hermosa. Las sonrisas condescendientes se desvanecieron de sus rostros al darse cuenta de que estaban presenciando algo completamente inesperado. No se trataba de un artista marcial intentando tocar el piano torpemente.
Era un pianista habilidoso interpretando una de las piezas más queridas del repertorio. El rostro de Jun palideció por completo al observar las manos de Bruce moverse con una precisión y un control que le llevó años desarrollar. La mirada del maestro revoloteaba entre los dedos de Bruce y su rostro, buscando alguna señal de que se tratara de un truco elaborado, o de que la interpretación pronto se convertiría en la torpeza de aficionado que había predicho con seguridad. Pero Bruce continuó tocando con creciente confianza y expresión musical. La desafiante sección central del vals, con sus rápidos pasajes de octava y complejas armonías, fluía de sus dedos con la misma naturalidad que la respiración. Su interpretación demostró no solo maestría técnica, sino también la madurez musical que Koumi adquiere con su genuino estudio y práctica. Linda observó con creciente asombro y orgullo cómo su esposo transformaba la atmósfera del salón con su interpretación. La cruel anticipación que había llenado el aire momentos antes fue reemplazada por una genuina apreciación por la hermosa música que llenaba el salón. Varios invitados comenzaron a sonreír con verdadero placer, olvidando sus juicios previos ante la inesperada maestría de Bruce. El piano pareció cobrar vida bajo el toque de Bruce, respondiendo a sus intenciones musicales con tonos ricos y plenos que demostraban su comprensión de cómo tocar correctamente el instrumento. No se trataba solo de alguien que tocaba las notas correctas en el orden correcto. Era alguien que realmente entendía cómo hacer música con el piano. A medida que Bruce se acercaba al dramático clímax de la pieza, su interpretación se volvía aún más segura y expresiva. Los pasajes rápidos que habían intimidado a innumerables estudiantes de piano fluían de sus dedos con aparente facilidad, mientras que las secciones líricas cantaban con genuina calidez y emoción. El artista marcial se había convertido en músico, y la transformación fue asombrosa. Do Chun se quedó paralizado. Toda su visión del mundo se derrumbaba a su alrededor al darse cuenta de que todas las suposiciones que había hecho sobre las capacidades de Bruce eran completamente erróneas. La superioridad cultural cuidadosamente construida del maestro se veía demolida por cada frase perfectamente ejecutada, cada línea musical bellamente elaborada que demostraba la dedicación de Bruce al estudio musical serio. Se acercaban los compases finales de los valses, y la interpretación de Bruce se encaminaba hacia la floritura final con la misma intensidad concentrada que aplicaba a todo lo que hacía. La sala contuvo la respiración a medida que la actuación se acercaba a su fin, y todos se dieron cuenta de que estaban presenciando algo verdaderamente especial. Las notas finales del breve vals de Chopin resonaron en el salón con una claridad cristalina antes de desvanecerse lentamente en un silencio absoluto. Las manos de Bruce se levantaron con gracia del teclado y se posaron suavemente en su regazo. Por un instante que pareció eterno, nadie se movió ni habló. El silencio era tan profundo que los lejanos sonidos del tráfico del puerto de Hong Kong casi se oían a través de los altos ventanales. Entonces, como una presa al romperse, el silencio estalló en un estruendoso aplauso. Los invitados estallaron en sincero agradecimiento. Sus aplausos resonaron en las paredes de mármol y las lámparas de araña de cristal. Pero este no era el aplauso cortés y obligatorio que podría haber seguido al valiente intento de un aficionado por entretener a una multitud. Este era el tipo de respuesta espontánea y entusiasta reservada para actuaciones verdaderamente excepcionales que dejaban al público genuinamente conmovido e impresionado. Varios invitados temblaban, con la cabeza. Los espectadores estaban asombrados, con la sorpresa que se siente al ver todas sus expectativas completamente destrozadas. Se oyó a un señor mayor, que había asistido a innumerables conciertos de música clásica a lo largo de su vida, murmurar: «extraordinario, absolutamente extraordinario». Mientras seguía aplaudiendo con evidente deleite, la mujer que antes había sugerido que Bruce tocara, algo encantador para un aficionado, ahora parecía completamente avergonzada por sus palabras condescendientes. Su rostro se había sonrojado al darse cuenta de lo completamente equivocadas que habían sido sus suposiciones. Aplaudió con particular entusiasmo, como si intentara compensar su anterior desdén con la fuerza de su respuesta.
Los ojos de Linda brillaban de orgullo y alivio al observar la reacción del público ante la actuación de su marido. Sabía de sus estudios de piano, por supuesto, pero ni siquiera ella se había percatado del todo de lo hábil que se había vuelto. Los meses de práctica dedicada en casa, la minuciosa atención a la técnica y la expresión musical, habían dado sus frutos de maneras que la sorprendieron incluso a ella. Pero fue la reacción de Chen la que capturó la atención de todos. Una vez que la ola inicial de aplausos comenzó a amainar, el maestro se quedó paralizado junto al piano, con su rostro recorriendo una compleja serie de emociones fascinantes de observar. La sonrisa de confianza que había dominado su expresión durante toda la noche se había desvanecido por completo, reemplazada por algo que parecía genuina sorpresa. Chun se quedó boquiabierto mientras miraba a Bruce, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. El mundo cuidadosamente construido del pianista, de jerarquía cultural y superioridad artística, acababa de ser trastocado por completo. Todo lo que creía saber sobre la relación entre el arte serio y el entretenimiento popular se había visto desafiado por esos 3 minutos de hermosa música. Las manos del maestro, que habían estado gesticulando con confianza durante toda la noche mientras exponía sus argumentos sobre la sofisticación musical, ahora colgaban flácidas a sus costados. Sus ojos iban de Bruce al teclado como si intentara comprender cómo había surgido una interpretación tan refinada de alguien que él conocía. Considerados culturalmente inferiores, varios invitados se acercaban a Bruce con genuino entusiasmo, deseando felicitarlo por su inesperada actuación. Un distinguido profesor de música de la universidad local se abrió paso entre la multitud, con el rostro iluminado por la emoción. «Dios mío, Bruce», exclamó el profesor, extendiendo la mano para estrecharle la suya vigorosamente. Fue absolutamente magnífico. La precisión técnica, el fraseo musical, la profundidad emocional. ¿Dónde demonios aprendiste a tocar así? Sus preguntas surgieron en rápida sucesión, reflejando la curiosidad de alguien que realmente apreciaba lo que acababa de escuchar. El violinista de concierto, que había permanecido en silencio durante los ataques anteriores de Chun, ahora dio un paso al frente con evidente respeto. «Bruce, debo decirte que he escuchado esa pieza interpretada por profesionales que no se acercan ni de lejos al nivel de comprensión musical que tú acabas de demostrar. Tu interpretación de la sección central fue particularmente hermosa, muy expresiva y, sin embargo, técnicamente impecable». Los elogios continuaron fluyendo desde múltiples direcciones a medida que más invitados se daban cuenta de que necesitaban reevaluar por completo sus opiniones sobre las capacidades artísticas de Bruce. El director del teatro, que antes había hecho comentarios condescendientes sobre el entretenimiento educativo, ahora parecía ansioso por participar. Bruce y una conversación seria sobre la relación entre las diferentes formas de arte. Pero quizás la reacción más reveladora provino de un grupo de invitados más jóvenes que habían estado observando en silencio la política cultural de la noche con creciente incomodidad. Comenzaron a aplaudir con renovado entusiasmo, como si la actuación de Bruce, de alguna manera, había reivindicado su propia creencia de que el talento y la sensibilidad artística podían surgir de lugares inesperados. Chon finalmente logró cerrar la boca e intentó recuperar la compostura, pero su habitual confianza se había desmoronado por completo. El maestro se aclaró la garganta varias veces, aparentemente luchando por encontrar las palabras que pudieran restaurar su autoridad cultural ante un error de juicio tan evidente. Eso era. Chun comenzó, con una voz extraña e insegura después de horas de declaraciones seguras. Eso era bastante esperado. Las palabras parecieron costarle un esfuerzo considerable. Como si admitir que Bruce realmente sabía tocar el piano desafiara todas sus creencias sobre la jerarquía artística y la sofisticación cultural, Bruce se levantó del piano con la misma serena dignidad que había mantenido durante toda la noche. Su rostro no mostraba rastro de suficiencia ni triunfo, a pesar de haber dado lo que era esencialmente una respuesta perfecta al ataque cultural de Chun. En cambio, miró a los invitados reunidos con genuina calidez y aprecio. «Gracias a todos. Para escuchar», dijo Bruce. Simplemente,
Su voz se escuchó a través de la habitación con tranquila autoridad. La música ha sido una de mis mejores maestras, al igual que las artes marciales. Ambas requerían disciplina, paciencia y respeto por los maestros que nos precedieron. Sus palabras fueron reflexivas y humildes, sin la arrogancia que cabría esperar de alguien que acababa de demostrar a sus críticos que estaban tan equivocados. El contraste entre la amable respuesta de Bruce y la condescendencia previa de Chun no pasó desapercibido para los invitados. Varios asintieron con aprobación ante las humildes palabras de Bruce, reconociendo la sabiduría y madurez en su enfoque tanto de la actuación como de sus consecuencias. Linda se acercó a Bruce y su mano encontró su brazo en un gesto de apoyo y orgullo compartido. La sonrisa en su rostro reflejaba no solo felicidad por su éxito musical, sino admiración por la gracia con la que había manejado una situación social tan difícil. Lo había visto enfrentarse a desafíos físicos en las artes marciales. Pero esta había sido una prueba completamente diferente. Un coleccionista de arte que había presenciado toda la dramatización de la noche, se acercó a Chen con evidente preocupación. «Maestro», dijo en voz baja, «quizás este sería un buen momento para reconocer que podríamos haber juzgado mal a nuestro joven amigo. Se necesita mucho carácter para admitir que nos hemos equivocado con alguien». Sus palabras, aunque pronunciadas con delicadeza, cargaban con la presión social de alguien cuya opinión importaba en estos círculos culturales. Otros invitados observaban atentamente cómo respondería Chun a esta obvia invitación a reconocer con elegancia su error y restaurar algo de dignidad a la velada. El rostro del maestro seguía mostrando la lucha interna entre su orgullo herido y el reconocimiento de que toda la sala había presenciado su completo error de juicio sobre las habilidades de Bruce. La autoridad cultural que había ejercido con tanta facilidad minutos antes parecía frágil e incierta ante la evidencia innegable de sus prejuicios. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a desvanecerse y las conversaciones comenzaron a reanudarse en todo el salón, quedó claro que la velada había dado un giro dramático que nadie había anticipado. La historia del artista marcial que conmocionó a la élite cultural de Hong Kong con su forma de tocar el piano ya comenzaba a formarse en las mentes de todos los que habían presenciado este notable cambio de expectativas. Toda la atención del salón se centraba ahora en Chun, y todos podían presentir que este momento definiría no solo el resto de la velada, sino posiblemente la reputación del maestro en los círculos culturales de Hong Kong durante años. El pianista permaneció allí de pie durante lo que pareció una eternidad, con su lucha interna visible en el rostro mientras el orgullo luchaba contra la innegable realidad de lo que acababa de suceder. Finalmente, Chang respiró hondo y dio un paso al frente. La postura segura que lo había caracterizado toda la noche había desaparecido, reemplazada por algo mucho más humano y vulnerable. Cuando habló, su voz había perdido su anterior autoridad teatral, y en cambio, el peso de una genuina humildad. «Bruce», comenzó Chun, sus palabras surgieron lenta y cuidadosamente. «Te debo una sincera disculpa». La voz del maestro era tranquila, pero se escuchó con claridad en la sala expectante. «He pasado toda la noche haciendo suposiciones sobre ti basándome en nada, más que mis propios prejuicios y estrechez de miras». La sinceridad en la voz de Chun era inconfundible, y varios invitados asintieron con aprobación al reconocer la valentía que requería que alguien de su estatura reconociera públicamente un error de juicio tan significativo. Las manos del maestro, que habían gesticulado con tanta confianza durante toda la velada, ahora se movían nerviosas mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. «Lo que acabas de tocar», continuó Chun, mirando directamente a Bruce, «no solo fue técnicamente excelente. Demostró una genuina comprensión musical, profundidad emocional y la clase de habilidad interpretativa que solo se logra con una seria dedicación a este arte. Estaba completamente equivocado sobre tus habilidades, y lo que es más importante, estaba equivocado sobre la relación entre las diferentes formas de expresión artística». Bruce escuchó la disculpa de Chun con la misma serena atención que había mostrado durante los desafíos de la noche. No había rastro de presunción ni triunfo en su expresión,
solo la serena dignidad de quien comprendía que este momento era más que una simple reivindicación personal. Chun no había terminado con su reconocimiento público de su error. Ahora me doy cuenta de que mi creencia en la jerarquía cultural no era más que arrogancia intelectual disfrazada de sofisticación. El verdadero arte, la auténtica dedicación al oficio, puede surgir de cualquier entorno y florecer en cualquier forma de expresión. Sus palabras llevaban el peso de alguien cuya visión del mundo había sido fundamentalmente cuestionada y transformada. El maestro se giró para dirigirse a los invitados reunidos, su voz cada vez más fuerte a medida que encontraba su equilibrio en este. Nueva comprensión. Damas y caballeros, lo que hemos presenciado esta noche es un ejemplo perfecto de por qué nunca debemos juzgar a los demás con base en categorías o suposiciones superficiales. Bruce nos ha demostrado que la disciplina, la dedicación y la genuina sensibilidad artística son cualidades universales que trascienden las barreras artificiales que creamos entre las diferentes formas de expresión. Una anciana profesora de música, que había enseñado a varias generaciones de la élite cultural de Hong Kong, dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. Chun, tus palabras demuestran una enorme sabiduría y crecimiento. Se necesita mucho carácter para admitir nuestros errores, especialmente delante de tanta gente. Esta noche ha sido educativa para todos. Bruce finalmente habló, con una voz cálida y comprensiva. Jun, agradezco tu disculpa, pero creo que todos hemos aprendido algo valioso esta noche. Lo cierto es que, independientemente de si alguien domina el piano, las artes marciales, la pintura o cualquier otra disciplina, los principios fundamentales son los mismos. Requiere paciencia, respeto por quienes nos precedieron, incontables horas de práctica y la voluntad de mejorar constantemente. Las palabras del artista marcial resonaron por toda la sala a medida que los invitados comenzaban a comprender la lección más profunda que había surgido de esta inesperada confrontación. Bruce continuó, su filosofía se hacía más clara con cada palabra. En las artes marciales, aprendemos que la fuerza sin sabiduría no tiene sentido, al igual que la técnica sin comprensión no lleva a ninguna parte. Lo mismo ocurre con la música o cualquier otra forma de arte. Lo que importa no es la categoría en la que lo clasifiquemos, sino la sinceridad y la dedicación que el practicante aporta a su arte. Linda sonrió mientras escuchaba a su esposo articular los principios que guiaban su enfoque de la vida. Este era el Bruce que ella mejor conocía. No alguien interesado en demostrar su superioridad sobre los demás, sino alguien genuinamente comprometido con comprender y compartir las conexiones entre las diferentes formas de expresión humana. Chun asintió pensativo mientras Bruce hablaba con claridad, procesando estas ideas de una manera nueva. Tienes toda la razón, dijo el maestro. He pasado tantos años concentrado en defender la superioridad de la música clásica que perdí de vista los principios universales que hacen que cualquier forma de arte sea significativa. Tu experiencia en artes marciales no limitó tu desarrollo musical. Probablemente lo potenció gracias a la disciplina y la concentración que adquiriste. La conversación que siguió fue diferente a todo lo que el salón había presenciado esa misma noche. En lugar del posicionamiento cultural competitivo que había dominado la madrugada, los invitados comenzaron a compartir perspectivas genuinas sobre las conexiones entre las diferentes formas de arte. El director de teatro habló de cómo había mejorado el entrenamiento físico y su comprensión de la expresión dramática. Una pintora comentó cómo el estudio de la música había influido en su uso del ritmo, la fluidez y las composiciones visuales. Bruce se vio envuelto en una fascinante discusión sobre los fundamentos filosóficos que conectaban diversas disciplinas. Su humillación anterior se había transformado en una oportunidad para un auténtico intercambio cultural con personas ansiosas por comprender su perspectiva sobre la relación entre el entrenamiento físico y el mental. Saben, dijo un respetado profesor de literatura, lo que Bruce demostró esta noche nos desafía a todos a examinar nuestras propias suposiciones sobre el talento y la dedicación. ¿Cuántas veces hemos descartado el potencial de alguien basándonos en juicios superficiales sobre su formación o intereses?
La pregunta desencadenó una conversación más amplia sobre el elitismo cultural y las barreras artificiales que las personas crean entre las diferentes formas de logro humano. Varios invitados compartieron sus propias historias de haber sido subestimados o de haber subestimado a otros basándose en información incompleta o suposiciones prejuiciosas. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en el salón se transformó por completo. La tensión y la competitividad previas dieron paso a una curiosidad genuina y al respeto mutuo. Bruce se vio envuelto en conversaciones profundas con personas que inicialmente lo habían visto como un extraño. Mientras Chen ahora hacía preguntas reflexivas sobre la filosofía de las artes marciales y sus aplicaciones a la expresión musical, la historia de lo sucedido esa noche se extendió rápidamente por la comunidad cultural de Hong Kong. En cuestión de días, se convirtió en una leyenda que se contaba una y otra vez en galerías de arte, salas de conciertos y salones culturales de toda la ciudad. La historia del artista de Marsal que silenció a sus críticos con una hermosa interpretación de piano se convirtió en un poderoso símbolo de los peligros del prejuicio y de la importancia de reconocer el talento donde quiera que aparezca. Para San, la velada marcó un punto de inflexión en su enfoque de la música y la cultura. Comenzó a incorporar ideas sobre la disciplina y la profundidad filosófica de otras tradiciones en su enseñanza y sus actuaciones. Sus entrevistas y artículos posteriores reflejaron una comprensión mucho más amplia e inclusiva del logro artístico. Bruce. La reputación en los círculos culturales de Hong Kong se transformó para siempre. Ya no era visto simplemente como un artista o artista marcial, sino como alguien que encarnaba los principios universales que conectaban toda actividad artística seria. Las invitaciones a eventos culturales no eran solo apariciones novedosas, sino un reconocimiento genuino a sus múltiples talentos y su enfoque reflexivo hacia el desarrollo personal. Los eventos de la noche se convirtieron en una historia de aprendizaje que los padres contaban a sus hijos sobre la importancia de no juzgar a los demás por las apariencias. Los maestros lo usaron como ejemplo de cómo los prejuicios pueden cegarnos ante las extraordinarias capacidades que existen en lugares inesperados. Y lo más importante, sirvió como recordatorio de que la verdadera sabiduría reside en acercarse a los demás con franqueza y humildad, en lugar de suposiciones y superioridad. Años después, cada vez que la comunidad cultural de Hong Kong hablaba de los peligros de la arrogancia intelectual o de la importancia de reconocer el talento en todas sus formas, inevitablemente hacían referencia a la noche en que Bruce Lee demostró que la maestría no conoce límites y que el espíritu humano debidamente cultivado puede sobresalir en cualquier campo que elija con genuina dedicación y respeto.